Garzón es criminólogo y fue el abogado de la acusación particular de las familias de Fernando García y Fernando Gómez durante el juicio de Miguel Ricard. Buenas noches, bienvenido. Nos acompaña también Ángel Colodro, periodista y autor del libro Fugitivos, libro que dedica un capítulo a la fuga de Antonio Anglés. Bienvenidos a todos. Les recuerdo que desde este momento ustedes tienen una línea telefónica a la que pueden llamar por si tuvieran alguna pista del paradero del presunto asesino de las niñas de Alcárcer. Si les parece a todos ustedes, vamos a recordar aquella triste historia de la que se cumplen el próximo miércoles 10 años con estas imágenes. A punto de cumplirse una década de su desaparición, las huellas de Antonio Anglés, el presunto autor del asesinato de las niñas de Alcácer, siguen siendo rastreadas por medio mundo sin que hasta la fecha haya trascendido su localización. Todo comienza el 27 de enero de 1993 en La Romana, un paraje de la comarca de Siré. Junto a la fosa se localiza un parte médico a nombre de Enrique Anglés Martins, que será detenido junto con su amigo Miguel Ricard, quien confiesa su participación en el secuestro y posterior asesinato de las niñas. A la vez... Ventana y tampoco cae para abajo, es una ventana que tienes que saltar lateralmente a un tejado que hay y serán 2 metros y algo, o sea que lo puedo saltar yo, lo puede saltar cualquier otra persona. Sin ningún problema, está Sin aquí, ningún ¿no? problema. Roberto, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a su hermano? Y yo de mi hermano, pues 1 mes o 2 antes de que lo buscaran. ¿Y la última vez que supo algo? ¿Que supe algo? Pues en las noticias, en la tele. ¿Nunca se ha puesto en contacto con la familia? No, Para nada. para nada. ¿Y usted qué cree? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Está aquí, no sabemos dónde, ocultado bajo una falsa identidad? Porque era un especialista, ¿no? O es, porque no sabemos hablar en futuro o en pasado, en Nadie cambiar es de especialista identidad, de cambiarse el tono del pelo, ponerse lentillas. Eso es una mentira como una catedral. Bueno, nosotros hemos visto muchas se... fotografías en prensa Sí, en diferentes vale. cambios de imagen de su hermano. Sí, yo también cojo y me tiño el pelo de rubio, después de moreno y se puede hacer muchas cosas, pero que no. Y más buscándole a la policía como lo buscaba. Roberto, ¿dónde cree usted que puede estar? Yo te diría que unos palmos debajo tierra. ¿Usted cree que está muerto? Sí. Señor Boloix, ¿estará muerto? Hombre, ya he dicho con la reserva de vida, no hay evidencias de que esté muerto. Lo que pasa es que contra otras tendencias que sí son especulaciones, yo me tengo que fijar por la información policial, y la información policial determina que los pasos, el recorrido de la fuga de Antonio Anglés son los que se han visto aquí. Se pierde la pista de él en el barco City of Plymouth, a la altura del Golfo de Vizcaya, donde es arribado por un barco, un avión de salvamento de la Marina francesa, y a partir de ahí le entregan, al capitán del barco le entregan ese sujeto. De allí a Dublín desaparece Antonio Anglés. Sí, porque supuestamente estaba encerrado en un camarote, ¿no? Y cuando fueron a buscarle, resulta que Claro, había desaparecido. No, yo hay una cosa que a mí se me escapa. Para empezar, las versiones oficiales a las que hace referencia son versiones hipotéticas. Se habla. No, se trata de un informe policial que consta en el sumario. Hay un informe. A ver, Ángel Colodro va a leer Hay un pasaje informe, de su el libro. 5 de abril de 1993, un teles con el sello secreto cursado por Interpol responde a las interrogantes. Que está absolutamente confirmado que el pasajero clandestino del City of Plymouth es Anglés, como lo prueban las huellas dactilares encontradas en diversas partes del buque. Y además, esto es hasta Dublín. Y además, Interpol aporta otra revelación. Dicho individuo volvió a subir al barco en Dublín, al City of Plymouth, porque la orden de que se supone que era Anglés, la noticia que llega a Dublín de que era Anglés, llega un día después de que el barco zarpe de Dublín con destino a Liverpool. Hasta entonces Antonio Anglés llevaba un pasaporte falso a nombre de un ciudadano portugués con el que había estado en Lisboa durante un tiempo, y él se hacía pasar por un polizón portugués. Bien. Volvió a subir al barco a Dublín y llegó hasta el puerto británico de Liverpool, escondido en la sala de máquinas, donde dejó restos de comida y el pasaporte, expedido a nombre del portugués Andrés Joaquín Carballo González. Posteriormente la policía, ya antes la policía había sabido de este hombre, que es con el que le había estado ayudando en el puerto de Lisboa. Es decir, hay pruebas que envía Interpol de que... Son pruebas fehacientes, las huellas dactilares son las que determinan que estuvo allí. Las huellas dactilares aparecen en ese barco y aparecen en el camino que va
a Liverpool. Él llega a Liverpool. Perdón un segundo. Esto estamos hablando, en fin, podemos tener las fechas exactas. El 25 de marzo del 93. Se piensa que él trataba de ganar Londres, que trataba de llegar a Londres, y se establece una vigilancia sobre un pariente que es un cocinero, que parece ser, se dice, que este hombre había prestado colaboración a un amigo de Anglés y que podía estar ahí. Pero bueno, cuando ya llegan esas noticias, es en octubre, ya no se sabe absolutamente nada. Sí que hay después algún indicio de una persona que dice que lo ve en Miami y tal, pero sí que hay una información de Interpol que acredita que en ese momento Antonio Anglés estaba ahí. Lo que ocurre que no lo meten en ningún José María, camarote. señor Bolex. Perdona un momento. En Portugal, él no pudo subir al barco, pagar al capitán, poner las huellas, poner el pasaporte del dicho hombre que dice usted y algo de comida y subirse en otro barco, en un avión y... A ver si me entiendes, porque esto, para esto es muy fuerte, lo que estamos hablando. Vamos a ver. Una persona que está huida de prisión, que está escondida todo el día, ¿me entiendes? Que tiene miedo cuando pasa un coche, porque no sabe qué coche es, si es la policía, si van a buscarlo. Es una persona con miedo, está escondido. Entonces no va a ir a hacer otro mal. Eso es de momento. El chaval está escondido, ¿no? Tú, imagínate eso. Él está escondido. Entonces tú me quieres decir que después de hacer todo lo que se hizo, no se le encuentra un pelo, no se le encuentra nada, ni semen, no se le encuentra nada, ni de Antonio ni de Ricard. Y Ricard está pagando prisión, perdona. Y Ricard está pagando prisión. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Eso es alarma social. No, pero vamos a ver, Miguel Ricard está cumpliendo prisión por un juicio hecho con todas las garantías, todas las de la ley. Fue condenado a 170 años y ha sido condenado. Esa sentencia ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial de este país. ¿Pero qué había? ¿Cómo que había? Te podían condenar igual a ti, que a ti, que a ti, que a ti, que a mí. No digamos tonterías. ¿Cómo que no? Si no había pelo, ni no había nada. ¿Entonces dice que no había pruebas para esa condena? Ninguna. Es que no había nada. No había nada ni de él, ni de mi hermano. Es que no hay de nada. todas las maneras, es decir, yo les recuerdo a todos ustedes, que no estamos cuestionando aquí para nada el caso Alcácer. No estamos cuestionando eso. La pregunta es muy clara. ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Si está vivo, ¿dónde puede estar? Para eso necesitamos la colaboración, no solamente de los expertos, de los señores videntes, sino también de todos ustedes que están en casa. Les recuerdo que tenemos un teléfono 902-102-333. ¿Y qué piensan al respecto? Nos pueden llamar y nos lo pueden contar, estaremos encantados. De cualquier manera, si me permite, por lo que hemos hablado antes. Bueno, venga. A ver, José María, quería hacer... Vamos a ver, no se está tratando de desmontar una versión oficial. Lo único que se intenta, si te leo además de ese informe de Interpol, dice el contramaestre, si no me equivoco, se llamaba Willing John Jones, que le ordenó que lo encerraran en un camarote, textualmente, pero el polizón no estuvo allí mucho tiempo. El contramaestre John, en ese informe, y posteriormente se lo ratifica a policías españoles... Cuando le meten en el camarote, es después de lanzarse al agua, cuando es descubierto, en la cocina, le dicen, bueno, pues que se quede aquí, que se quede en el barco y ya lo entregaremos a las autoridades. Él, entonces, bota un bote y se lanza al agua, y cae a la deriva. Pero se lanza al agua por ese pequeño... por la ventana de un camarote, porque claro, eso es de unas dimensiones realmente muy estrechas. Un momento, es que igual me estoy yo explicando mal. En un primer momento, cuando él es detectado en el barco, no le ponen en ningún camarote, lo dejan en el barco en plena libertad, dentro del barco, porque ya el barco es suficientemente seguridad y que no se va a fugar. ¿Qué ocurre? Que él intenta fugarse del barco y echa un bote. Y se tira al bote y se deja llevar. Es cuando el capitán del barco llama a la policía de fronteras francesa y envían un helicóptero. Y no se sabía que era inglés, porque si no lo hubieran detenido en ese momento. Y ese helicóptero es el que detecta el barco, la barca donde se había fugado, le detecta, hace que el sitio Plymouth vuelva a buscarle, y entonces sí, entonces es cuando le meten en el camarote, a posteriori. Roberto, ¿cree usted que su hermano es capaz de hacer